En nuestra carpeta de pinceles vamos a encontrar esta subcarpeta que se llama Pasto y Pasto tiene distintos recortes de césped que podemos ocupar en nuestros diseños. Am, la idea es elegir uno que más o menos pues creamos que puede venirle bien a nuestra imagen. Yo me siento un poquito indeciso de cuál, pero creo que voy a elegir este. Y en lugar de estarlo aplicando punta por punta, que es muy tedioso, muy aburrido, no siempre nos va a salir muy bien, afortunadamente Photoshop nos da muchas herramientas para poder hacerlo muchísimo más fácil. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo layer y este layer se va a llamar césped o pasto sobre la cual vamos a aplicar estos brushes. Y lo que vamos a ver el día de hoy en este video es cómo configurar un brush para que tenga distintas propiedades aleatorias. Esto lo vamos a encontrar en los ajustes de pincel. Recuerden que esta ventana se activa también en el menú ventana, eh, ajustes de pincel, ¿no? Brush Settings, o presionando F5 con tu teclado. Aquí nosotros vamos a tener, si nos damos cuenta, como muchas opciones. Ya habíamos visto alguna que otra, como la de textura, pero en específico vamos a fijarnos en la siguiente. La primera se llama Shape Dynamics. Shape Dynamics lo que hace es que nos puede generar alteraciones del tamaño, por ejemplo, y del ángulo que tiene el césped, ¿no? Y esto le da como un efecto más natural. Por otra parte tenemos scattering, que es o dispersión en español, el cual sobre la misma línea que tenemos trazada nos va a generar como distintas separaciones aleatorias sobre la misma pincelada, ¿no? Y si manejamos una alteración de cuenta, pues van a generar muchas más puntas en menos distancia, ¿no? Y como más aleatorio. Sobre todo para generar una cobertura muchísimo más amplia. Em, y por último tenemos el Color Dynamics, que lo que va a generar es que, por ejemplo, si yo aplico el brush, eh, aquí me está quedando de un solo color, pero si yo genero un alterador de color eh, y lo aplico por punta, aquí donde dice, justo hasta arriba donde dice Apply per tip o aplicar por punta, nos va a generar distintas tonalidades alrededor de una misma gama cromática, ¿no? Y entonces eso nos puede ayudar, por ejemplo, a darle un efecto distinto, una sensación muchísimo más natural a las aplicaciones del color em, y que no se vea tan uniforme, ¿no? Entonces estas son como las posibilidades. Entonces voy a crear otra para otra capa de césped para poder aplicar sobre el espacio donde estaría ese césped, ¿no? Y entonces, con mucha precaución de no desbordarlo, pues voy aplicando mis puntas, ¿no? Y si siento que están como demasiado juntas, por último tengo la función del espaciado que se encuentra en el menú superior de la ventana que se llama Brush Tip Shape o tamaño de la punta del pincel, donde puedo darle también justamente ese espaciado y terminar de ajustar el tamaño de mi punta de pincel, ¿no? Y entonces generar tal vez alguna otra variación a mi pincel, ¿no? Y aquí está. Entonces lo importante es como ir jugando, experimentando. A veces esto se trata de como de probar distintas cosas hasta que algo de repente nos convence. Em, y otra opción que tenemos con los mismos pinceles que tenemos aquí en esta biblioteca eh, es, por ejemplo, el de patrones de vegetación. Estos patrones de vegetación son, digamos que dibujos más geométricos, más sencillos, que igual ya tienen los alteradores de posicionamiento. Está muy, muy clara este pincel, ahí va. Y que igual pueden generar como una aplicación un poco más interesante. Eh, y de la misma manera tenemos que estar como atentos de los modificadores, eh, jugar un poco con ellos, eh, experimentar. Por ejemplo, este está muy espaciado, entonces lo puedo hacer como un poquito más junto y
jugar con la dispersión un poco también para el alterador de este brush, ¿no? Y entonces aplicarlo y ver qué efecto va causando, ¿no? En mis diagramas. Entonces podemos ocupar estos y hay de distintos tipos. Están estos que son como astillas, estos otros que son como círculos, que también son bastante interesantes, y estos que son como el pasto de AutoCAD. Entonces son como distintas opciones, entonces sería cuestión de estar probando cuál nos gusta más para aplicar esta vegetación. Y por último, tenemos también a la vez, tenemos céspedes y tenemos árboles. Entonces, en árboles vamos a encontrar estos que son como de AutoCAD. Ay, eso fue un error, perdón. Vamos a crear una nueva capa que se va a llamar árboles. Y entonces en estos pues tenemos estos árboles que son como un brush estilo AutoCAD. Son bastante lindos y creo que tienen como una definición tal vez demasiado, demasiado real para los fines del diagrama. Pero de repente hay uno que otro que pues puede ser como interesante ocupar, ¿no? Y que es cuestión de también un poquito de gustos y de como qué nos interesa, ¿no? O qué consideramos más nuestro estilo, ¿no? De repente también estos pueden ser como arbolitos muchísimo más conceptuales y también se ven bastante elegantes, que están en patrones de vegetación. O bien, hasta arriba hay uno que dice árboles, que son más bien recortes de fotografía de árboles y que tienen un, pues un efecto un poquito más de silueta, ¿no? Y que también pueden ser interesantes aplicarlos. Pero bueno, estos son brushes. Todos son brushes, o sea, son puntas de pincel. eh, y se trata más bien de probar, ¿no? Cuál sería el más adecuado para este diagrama.